En este vídeo te voy a contar en menos de 10 minutos qué son los fosfolípidos, para qué sirven y qué tipos existen. Los lípidos saponificables complejos están compuestos principalmente por ésteres de alcohol, ácidos grasos y distintas moléculas. Son las principales moléculas que conforman la bicapa lipídica de las membranas plasmáticas. Tienen un fuerte carácter anfipático. Tiene una cabeza hidrófila exterior que siempre se orienta hacia el agua y una cola hidrófoba interior que evita el contacto con el agua. Dentro de los saponificables encontramos los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Las esfingomielinas son un tipo de esfingolípidos que pertenecen al grupo de los fosfolípidos junto con los fosfoglicéridos. Por otro lado, en los esfingolípidos tenemos los glucolípidos como los gangliósidos o los cerebrósidos. Ahora, dentro de los lípidos saponificables complejos vamos a hablar de los fosfolípidos o fosfoglicéridos. En primer lugar tenemos que hablar de su composición. Tiene una glicerina que está esterificada con tres elementos distintos. Esa glicerina disponía de 3 OH para unirse. En el carbono 3 está unido un grupo fosfato, lo podemos ver aquí. Está el carbono 3 de la glicerina y tiene unido un grupo fosfato por esterificación. A ese grupo fosfato a la vez se une un aminoalcohol o polialcohol también por esterificación. Aquí lo vemos, hay un aminoalcohol que sería la colina que está unido por esterificación al grupo fosfato. Por otro lado tenemos en el carbono 1 un ácido graso saturado, normalmente, aquí lo vemos el carbono 1 de la glicerina esterificado con un ácido graso saturado, y en el carbono 2 solemos tener un ácido graso insaturado. Lo vemos aquí, carbono 2 de la glicerina unido a un ácido graso insaturado. Hay que destacar también que los fosfolípidos tienen un fuerte carácter anfipático, donde podemos distinguir la parte polar hidrófila, que está constituida por el grupo fosfato y los sustituyentes polares unidos, como el aminoalcohol. Aquí tenemos la parte hidrófila, en la que vamos a incluir también el glicerol. Y por otro lado tenemos también la parte apolar o hidrofóbica, donde se encuentran los ácidos grasos que esterifican con la glicerina. Aquí podemos ver los ácidos grasos que constituyen la parte hidrófoba. Si vemos su estructura molecular, vemos aquí en la colina el grupo fosfato, esto es polar, y también el glicerol o glicerina, y todo esto forma la parte polar. Los ácidos grasos serían la cola hidrofóbica. Esta es la lecitina, que podemos encontrarla en mayor proporción en hígado, cerebro y yema de huevo. Su carácter anfipático hace que sean idóneos para formar las membranas celulares y por ello son los lípidos mayoritarios de membrana. Tienen efectos tensioactivos, lo que significa que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases, es decir, por ejemplo, entre el medio extracelular y el medio intracelular. Aquí podemos ver el diagrama de una membrana celular, de una membrana plasmática, donde vemos las cabezas hidrófilas hacia afuera y las colas hidrófobas hacia adentro. Aquí te enseño otro ejemplo de la formación de un fosfoaminolípido, es decir, un fosfolípido que tiene un aminoalcohol. Estas son las colas hidrofóbicas o apolares y esta sería la cabeza polar con el grupo fosfato y el aminoalcohol. Y el glicerol se encuentra uniendo todo mediante enlaces de tipo éster, mediante esterificación. ¿Cómo se comportan los fosfolípidos en medio acuoso? Teniendo en cuenta su carácter anfipático, en medio acuoso los grupos hidrófilos quedan orientados hacia el agua formando puentes de hidrógeno. En el caso de las cadenas hidrófobas, se orientan hacia el interior de la estructura, evitando el contacto con el agua e interaccionando entre sí las cadenas hidrófobas mediante fuerzas de Van der Waals. Debido a esto pueden formar distintos tipos de estructuras. En primer lugar tenemos la monocapa. Se trata de una película superficial que es una interfaz entre el aire y el agua. En esta interfase las cadenas linfáticas se orientan hacia el aire evitando el agua y las cabezas polares interactúan con el agua. Aquí podemos ver las colas hidrófobas interactuando con el aire evitando el agua y las cabezas hidrófilas que estarían en contacto con el agua. Las micelas tienen forma esférica. Las cadenas linfáticas quedan hacia el interior formando una región hidrofóbica, evitando el agua, y las cabezas polares interactúan con el agua, generando esta estructura. Vemos las colas que están orientadas entre sí, evitando el agua, y las cabezas que forman un círculo orientándose hacia el agua. Otra estructura sería la bicapa, que es de vital importancia para formar las membranas plasmáticas de las células. Hay que tener en cuenta que en la bicapa lo que se une son dos capas de fosfolípidos. Tenemos una capa aquí y otra capa aquí. Cada capa tendrá sus cabezas polares y sus colas hidrófobas o apolares
como vemos ahí. También lo tenemos en este lado, las colas apolares y sus cabezas polares correspondientes. De esta forma generamos una especie de sándwich o bocadillo en el que nos encontramos en la parte de arriba las cabezas polares en contacto con el medio acuoso, en la parte de abajo tenemos las cabezas polares interactuando con otro medio acuoso y las colas hidrófobas de ambas capas están interactuando entre sí mediante fuerzas de Van der Waals. Estas bicapas aparecen para separar dos medios acuosos. Por lo tanto, puede ser el ejemplo de la membrana plasmática, como hemos dicho antes, en el que separamos el medio extracelular que quedaría a un lado de la bicapa y el medio intracelular que quedaría al otro lado de la bicapa. Por último, tenemos los liposomas. Los liposomas pueden ser sintetizados en el laboratorio y se trata de una vesícula esférica con una membrana compuesta por una doble capa de fosfolípidos. ¿Qué pasa? Que esta doble capa nos permite utilizarlos como transportadores de sustancias, ya sea hacia el interior o hacia el exterior celular. Nosotros lo utilizamos normalmente en medicamentos, en cosméticos, pero también se pueden utilizar en biotecnología para la transferencia de genes de un organismo a otro en la terapia génica. Pasamos ahora a los esfingolípidos. En los esfingolípidos en general podemos ver que son semejantes estructural y funcionalmente a los fosfoglicéridos. Están presentes en las membranas de las células eucariotas y son muy abundantes en el sistema nervioso. Químicamente están formados por un aminoalcohol de cadena larga, de unos 18 carbonos normalmente, la esfingosina, y ácidos grasos saturados o monoinsaturados, que es de cadena larga, de 18 a 26 carbonos. La esfingosina, que es un aminoalcohol de cadena larga, se une por enlace amida a un ácido graso. Lo podemos ver aquí. Esta es la esfingosina, que se encuentra unida por un enlace de tipo amida con un ácido graso de cadena larga. El conjunto de la esfingosina y el ácido graso de cadena larga forma lo que denominamos la ceramida, que es la unidad estructural de los esfingolípidos. La ceramida va a tener dos colas apolares, esta de aquí, que es la del ácido graso, y la cola compuesta por la cadena larga alifática del aminoalcohol y luego una pequeña parte polar que sería el OH libre. Pero eso no tendrá tanta importancia como el grupo polar que se le va a unir por esterificación a la ceramida. Ahora, dentro de los esfingolípidos vamos a hablar de la esfingomielina. La esfingomielina, recordemos que es un esfingolípido, pero también es un fosfolípido, porque a la ceramida se le une una fosfocolina o fosfoetanolamina, que tiene un grupo fosfato. Están presentes en las membranas de las células animales y principalmente las encontramos de forma numerosa en las vainas de mielina, que están constituidas por células de Schwann que se enrollaban alrededor del axón, protegiéndolo y aislándolo. Aquí vamos a observar también la estructura de la ceramida, aquí la tenemos, que se encuentra unida a la fosfocolina, es decir, esa parte que tiene el grupo fosfato, por un enlace tipo éster. Vemos aquí la parte de la fosfocolina. En este vídeo te he hablado de lípidos saponificables complejos, concretamente de fosfoglicéridos y de esfingolípidos. Dentro de los esfingolípidos te he hablado de la esfingomielina, ya que la esfingomielina y los fosfoglicéridos constituyen fosfolípidos. En el próximo vídeo te hablaré de esfingolípidos, pero más concretamente de glucolípidos, en los que incluimos los gangliósidos y los cerebrósidos. Continuaremos con los glucolípidos en el próximo vídeo.